Cuando el mensaje llegó ese jueves por la noche, mi corazón pareció detenerse. Era de Sarah, mi hija, después de más de un año de completo silencio. Mamá, ¿podemos cenar el martes? Te extraño. Leí esas líneas una y otra vez, con las manos temblando, apenas creyendo que eran reales. ¿Cómo podían unas pocas palabras simples romper toda la oscuridad que había llenado mi vida desde que decidió que ya no merecía su amor? Pero cuando llegué a su casa, ocurrió algo inesperado. Antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Mi nombre es Margaret. Tengo 58 años y, exactamente hace un año, mi única hija decidió sacarme de su vida. No hubo una discusión explosiva, ningún momento claro al que pueda señalar como el comienzo del final. Sucedió lentamente, en silencio. Las llamadas dejaron de ser devueltas. Los mensajes quedaron sin leer. El dolor de perder a un hijo que todavía está vivo es algo que me cuesta poner en palabras. Es como si una parte de ti todavía existiera en otro lugar, respirando y riendo, pero ya no supiera quién eres. Pasé incontables noches tratando de averiguar qué había hecho mal, reproduciendo recuerdos en mi mente, buscando el momento en que su amor se desvaneció. ¿Fue cuando su esposo, Daniel, entró en nuestras vidas? ¿Fue cuando cuestioné algunas decisiones de dinero que estaban tomando? O tal vez fue ese brunch de domingo en Seattle cuando dije que parecía estar perdiendo demasiado peso y no se veía bien, y Daniel respondió por ella, diciéndome que debería concentrarme en mi propia salud en su lugar. Ahora, con ese mensaje brillando en mi teléfono, me sentí como alguien que muere de sed y de repente ve agua en la distancia. No lo cuestioné. No lo dudé. Solo me aferré a la esperanza. Los días previos al martes avanzaron dolorosamente lentos. Cambié mi ropa 5 veces antes de salir. Finalmente elegí el vestido azul que ella me había regalado para el último cumpleaños que celebramos juntas. Me maquillé, tratando de ocultar las marcas que la soledad había tallado en mi rostro. Luego me subí a mi auto y conduje hasta el vecindario cerrado donde ellos vivían, la misma casa que yo había ayudado a comprar cuando todavía era bienvenida allí. Llegué a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes. No quería arriesgarme a llegar tarde y darle cualquier razón para arrepentirse de invitarme. El jardín delantero se veía diferente, más silencioso, con menos flores. Recordé haber plantado rosas amarillas allí con ella hace años. Ahora ya no estaban. Respiré hondo, revisé mi cabello en el espejo retrovisor y salí del auto. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras caminaba hacia la puerta principal, noté a Ana, la empleada doméstica que había trabajado para Sarah durante años, corriendo hacia mí. Su rostro estaba tenso, lleno de miedo y urgencia. Miró hacia atrás varias veces, como asegurándose de que nadie estuviera mirando, antes de acercarse. Señora Margaret, susurró, con la voz temblorosa. Por favor no entre. Necesita irse. Ahora mismo. Me quedé paralizada, confundida. ¿De qué hablas, Ana? ¿Sarah está bien? No se trata de ella, dijo, con los ojos abiertos. Se trata de usted. Por favor, créame. No es seguro. Antes de que pudiera preguntar algo más, miró de nuevo hacia la casa y se apartó. Tengo que irme antes de que se den cuenta. Por favor, señora Margaret. Váyase. Y con eso, regresó apresuradamente al interior, dejándome de pie en el camino, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Ana estaba tan asustada? ¿Y por qué mi hija, que no me había hablado en más de un año, de repente me invitaba a cenar? Regresé a mi auto como si estuviera sonámbula.
Mi cuerpo se movía por sí solo mientras mi mente luchaba por entender la advertencia. Me senté, cerré las puertas con seguro y encendí el motor, pero no me fui. Algo dentro de mí, tal vez el mismo instinto que me ayudó a sobrevivir 15 años en un matrimonio abusivo antes de que finalmente encontrara la fuerza para irme, me dijo que me quedara y observara. Desde donde estaba estacionada, podía ver directamente el comedor a través de las ventanas. Las cortinas estaban abiertas, casi como si esperaran que yo mirara. Durante varios minutos, no pasó nada. La casa se veía oscura y vacía. Luego, de repente, las luces se encendieron una por una, como si hubieran estado esperando a que yo me fuera. Dos personas que nunca había visto antes aparecieron en el comedor, un hombre con un traje gris y una mujer sosteniendo una carpeta. Luego Daniel entró, hablando por su teléfono, gesticulando bruscamente como si estuviera dando órdenes. Finalmente, Sarah entró. Estaba vestida de manera formal, con un rostro serio de una forma que nunca había visto. Esto claramente no era una cena de madre e hija. Era una reunión, cuidadosamente planeada. Por un breve momento, Ana apareció cerca de la ventana. Nuestras miradas se encontraron, y ella negó con la cabeza ligeramente. Ese pequeño gesto lo decía todo. Vete. Pero no pude. Necesitaba respuestas. Apagué las luces del auto y seguí mirando. Daniel tomó un montón de papeles y se los entregó a Sarah. Ella los revisó, firmó algo y sonrió. Era una sonrisa fría, una que no reconocía como la de mi hija. Se me formó un nudo apretado en el estómago. Esto ya no era solo confusión. Era miedo, miedo profundo, instintivo. La casa donde una vez sostuve a mi hija y le canté para que se durmiera ahora se sentía peligrosa. Y la parte más dolorosa era que mi propia hija parecía estar en el centro de todo. 15 minutos pasaron mientras yo permanecía inmóvil, observando cómo se desarrollaba la escena. Daniel salió del cuarto y regresó con más documentos. Sarah revisó algo en una tableta. Los dos desconocidos continuaron hablando en voz baja. Parecía un trato de negocios, no una reunión familiar. Entonces Daniel miró su reloj y miró directamente hacia la ventana, hacia mi auto. Me agaché instintivamente, con el corazón acelerado. Cuando volví a mirar, las cortinas estaban cerradas. El lugar que una vez se sintió como hogar se había convertido en un misterio oscuro. Arranqué el auto y me fui, pero no fui a casa. No podía. Me detuve en una gasolinera a varias millas fuera de Phoenix e intenté ordenar mis pensamientos. ¿Qué clase de trampa era esta? ¿Por qué invitarme a una cena que nunca existió? ¿Y qué sabía Ana que la aterraba tanto? Saqué mi teléfono y releí el mensaje de Sarah. Las palabras se sentían diferentes ahora. Solo las dos. Tal vez no era una invitación para reconectar, sino para algo mucho más siniestro. El pensamiento de que la niña que crié y amé sin límites pudiera estar planeando algo en mi contra era insoportable. Las lágrimas corrieron por mi rostro antes de que siquiera me diera cuenta. Entré al baño de la gasolinera para lavarme la cara. En el espejo, una extraña me miraba, cabello gris, ojeras, ojos llenos de miedo. ¿Era esto en quien me había convertido? ¿Era este el precio de perder a mi hija? Me apoyé en el lavabo y respiré hondo. Desmoronarme no ayudaría. Necesitaba respuestas. De regreso en el auto, noté una llamada perdida de un número desconocido. Segundos después, llegó un mensaje. Señora Margaret, soy Ana. Necesitamos hablar mañana al mediodía en el café dentro de la terminal principal de autobuses. Es importante. Por favor, no le diga a nadie. Esa noche, el sueño nunca llegó. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía a Seba firmando esos papeles, a Daniel revisando su reloj, el terror en el rostro de Ana. ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué mi propia hija sería parte de algo destinado a hacerme daño? Cuando llegó la mañana, todavía estaba despierta, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, observando cómo la ciudad de San Antonio cobraba vida lentamente. La gente caminaba por las calles, riendo, apresurándose al trabajo, completamente ajena a la tormenta dentro de mí. ¿Cómo se sentiría despertar sin el miedo de que la persona que más amas pudiera querer lastimarte? A medida que se acercaba el mediodía, una determinación silenciosa se asentó en mi pecho. Me reuniría con Ana y conocería la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. La incertidumbre era peor que cualquier respuesta posible. La terminal de autobuses estaba llena, como siempre. Viajeros pasando apresurados, familias despidiéndose con abrazos, adolescentes con mochilas enormes esperando sus viajes. Me sentía invisible allí, una mujer de mediana edad buscando respuestas que apenas podía poner en palabras. El café estaba en una esquina tranquila, pequeño y gastado, con sillas de plástico y mesas sencillas. Elegí un asiento frente a la entrada y pedí un café que sabía que no tocaría. El estómago se me retorcía de nervios. A las 12:10, Ana entró. Llevaba un abrigo oscuro sencillo, una bufanda levantada alrededor de su rostro. Sus ojos recorrieron el lugar con ansiedad antes de apresurarse hacia mí. Señora Margaret, susurró al sentarse. Gracias por venir, dije, sujetando sus manos temblorosas. Por favor, dígame qué está pasando, por qué me detuvo ayer, qué está planeando Sarah. Ella miró alrededor otra vez y bajó aún más la voz. No es solo Sarah. Es Daniel. Él controla todo. Un escalofrío me recorrió. Desde el principio, nunca había confiado del todo en Daniel. Siempre hubo algo frío detrás de su encanto. Pero Sarah había estado tan profundamente enamorada que se negó a escuchar mis dudas. ¿Controla cómo?, pregunté. Ana respiró hondo. Desde hace meses, he visto cosas extrañas en esa casa. El señor Daniel la aísla. Primero de sus amigas, luego de su familia. Usted fue la última. Pero Sarah es la que dejó de hablarme, dije, confundida. No, respondió Ana en voz baja. Él la convenció de que usted estaba tratando de controlar su vida, de que no respetaba sus decisiones. Él lo tuerce todo. Hace que Sarah crea que todos están en su contra y que solo él está de su lado, que solo él puede protegerla. Ana hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Está perdiendo peso porque incluso controla lo que come. Le dice que tiene que mantenerse delgada, que nadie ama a una mujer que sube de peso. Me sentí mal del estómago. Todo empezaba a tener sentido. La distancia lenta, el cambio en el comportamiento de Sarah, la manera en que empezó a repetir palabras que sonaban ensayadas, no naturales. Y la invitación a cenar de ayer, ¿por qué invitarme en absoluto? Ana se inclinó más cerca y bajó aún más la voz. Escuché una conversación entre ellos. El señor Daniel dijo que necesitaban su firma en algunos papeles. Algo sobre la casa que usted ayudó a comprar y las inversiones que el padre de Sarah le dejó. Cosas sobre las que usted todavía tiene algo de autoridad. El apartamento que ayudé a Sarah a comprar después de su boda todavía estaba en parte a mi nombre. Y las acciones que mi ex esposo, el padre de Sarah, dejó cuando murió, yo todavía las estaba administrando hasta que ella cumpliera 35, lo cual sucedería en solo unos meses. ¿Estaban planeando engañarme para que les firmara todo? No solo eso, Ana dudó, mirándome directamente. Escuché al señor Daniel hablando con un hombre por teléfono. Dijo, después del martes, todo será nuestro, y nadie lo cuestionará. La anciana ya no será un problema.
Mi cuerpo se quedó frío. La anciana. Así era como mi yerno hablaba de mí cuando pensaba que nadie podía oírlo. El pensamiento de que mi propia hija y su esposo estuvieran planeando robarme era devastador. Pero había algo más en las palabras de Ana, algo que estaba guardando. Hay más, ¿verdad, Ana? Ella asintió lentamente mientras una lágrima le caía por la mejilla. Señora Margaret, creo que querían hacerle daño. Escuché a Daniel hablando de un accidente. Dijo que sería fácil hacer que pareciera que usted se resbaló por las escaleras después de haber tomado vino en la cena. El café pareció girar a mi alrededor. Mi propia hija pensando en mi muerte. No. Eso era imposible. Eso era una locura. Sara nunca aceptaría algo así. Lo dije más para mí que para Ana. Ella no es la misma ya, señora Margaret. Él la controla por completo. Ella hace todo lo que él le dice. Es como si estuviera bajo un hechizo. Me quedé sentada en silencio, tratando de asimilarlo todo. Parte de mí quería rechazarlo, decir que no podía ser verdad. Pero Ana no tenía ninguna razón para inventar algo tan terrible. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté en voz baja. ¿Por qué ponerse en peligro? Ella me miró directamente, con el rostro firme. Porque Seba era una buena chica antes de él. La vi crecer, ¿recuerda? Trabajé para su familia desde que ella tenía 12 años. Su voz se quebró. Y porque mi hermana murió por culpa de un hombre como el señor Daniel. Un hombre que la controló, la aisló, la hizo creer que el mundo era malvado y que solo él podía protegerla. Se me apretó la garganta. Ana estaba arriesgando su trabajo, tal vez incluso su vida, para advertirme. ¿Tiene alguna prueba? ¿Algo que pueda ayudarnos? Ella asintió y sacó una grabadora pequeña de su bolso. Grabé algunas conversaciones. Y tomé fotos de documentos que encontré en su oficina. Están preparando todo para después del martes. Testamentos, transferencias, todo. Tomé la grabadora con las manos temblorosas. Ana, ¿entiende lo grave que es esto? Esto es un crimen. Deberíamos ir a la policía. No, dijo rápidamente, con pánico en la voz. Todavía no. El señor Daniel tiene amigos en la policía. Se jacta de lo fácil que es hacer que las cosas desaparezcan si conoces a las personas correctas. Entonces, ¿qué hacemos? Ella se inclinó hacia adelante. Primero, tiene que protegerse. No puede regresar a su apartamento. Ellos saben dónde vive. Conocen sus hábitos. Necesita quedarse en un lugar seguro mientras resolvemos esto. Seba, no podemos dejarla sola con él. Yo la vigilaré de cerca. Si intenta algo, no terminó la frase, pero sus ojos dijeron suficiente. Por ahora, mantenerla a usted a salvo es lo que importa. Miré por la ventana del café a la gente que pasaba, ajena a la pesadilla que se desarrollaba en mi vida. ¿Cómo podía simplemente desaparecer? Dejar mi hogar, mi rutina, mi trabajo en la pequeña librería que administraba en Flagstaff. ¿Y cómo podía alejarme de Sarah, incluso si ella era parte de algo tan terrible? Tengo una tía que vive en una zona rural, dijo Ana. Cerca de Taos. Podemos decir que fue a visitarla. Nadie pensará en buscarla allí. La idea de huir y esconderme me asustaba casi tanto como lo que acababa de aprender. ¿Y si intento hablar con Sarah a solas, sin Daniel? Tal vez ella, no, señora Margaret, interrumpió Ana con firmeza. Usted no entiende. Ella no la elegirá a usted ahora. Él tiene control total sobre ella. Sus palabras golpearon fuerte. Una verdad que no quería aceptar.
No perdí a mi hija hace un año cuando dejó de hablarme. La perdí mucho antes, cuando ese hombre entró en su vida y lentamente tomó el control de su mente. Iré a la casa de su tía, dije por fin. Pero no para esconderme. Necesito tiempo para pensar y planear cómo vamos a salvar a Sarah. Ana asintió, claramente aliviada. Esa es la decisión correcta. Me quedaré cerca y la mantendré informada. Vamos a sacarla de esto. Cuando salimos del café, el mundo se sentía más oscuro. El sol del mediodía se sentía frío, y los rostros a mi alrededor parecían desconocidos, casi amenazantes. Estaba a punto de dejar todo atrás, huyendo de un peligro creado por la persona que más amaba. Miré a Ana por última vez. Por favor, tenga cuidado. Y cuide de mi hija. Siempre, señora Margaret. Caminé hasta mi auto, sintiendo el peso de la grabadora en mi bolsillo. Ese pequeño dispositivo tenía la verdad, una verdad que podía destruir a mi familia, pero también la única oportunidad de salvar a mi hija del hombre que la estaba destruyendo lentamente. La tía de Ana vivía en un pueblo pequeño a unas 3 horas de distancia, cerca de Taos. El lugar tenía caminos de tierra y vecinos que todavía confiaban lo suficiente unos en otros como para dejar las puertas sin llave. Lucinda, una mujer de unos 70 años, me recibió con calidez, haciendo pocas preguntas cuando Ana explicó que necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo. Cualquier amiga de Ana es bienvenida aquí, dijo, mostrándome un pequeño cuarto trasero con una cama de hierro y cortinas de flores descoloridas que me recordaban a la casa de mi infancia. Quédate todo el tiempo que necesites. Esa primera noche, sentada en el porche bajo un cielo lleno de estrellas que nunca veía en la ciudad, traté de organizar mis pensamientos. Escuché las grabaciones y estudié las fotos que Ana había tomado. Cada pieza de evidencia era peor que la anterior. Daniel había planeado todo cuidadosamente, tomar el control de las acciones de Sarah y también de propiedades que legalmente me pertenecían. Había un testamento falso con mi firma falsificada, dejando todo a Sarah si yo moría. Había formularios de transferencia, poderes notariales, todos firmados con copias de mi letra, esperando solo que se llenaran las fechas. Pero la parte más aterradora fue escuchar la voz de Sarah en las grabaciones. Una voz que sonaba vacía y distante. Ella estaba de acuerdo con Daniel, repitiendo sus palabras sobre cómo yo la controlaba, cómo nunca la apoyé, cómo merecía estar sola. Era como si él hablara a través de ella, usándola como una marioneta. A la mañana siguiente, tomé mi teléfono para llamar a Mako, mi abogado y amigo más cercano desde hacía décadas. Luego me detuve. ¿Y si Daniel estaba rastreando mi teléfono? ¿Y si descubría dónde estaba? Decidí ser cuidadosa. Usé el teléfono fijo de la casa de Lucinda, un número que Daniel nunca reconocería. Margaret, respondió Mako, sorprendido. ¿Dónde estás? He estado llamando a tu celular sin parar. Necesitaba salir de la ciudad por unos días, dije vagamente. Michael, necesito tu ayuda, pero tienes que ser discreto. Expliqué la situación brevemente, evitando detalles. Mako escuchó con atención, haciendo preguntas agudas. Esto es muy serio, Margaret, dijo por fin. Si tienes pruebas, deberíamos contactar a la policía de inmediato. Todavía no, respondí, recordando el miedo de Ana. Daniel tiene conexiones. Necesitamos ser inteligentes. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesito pruebas más fuertes. Algo que no pueda ser enterrado ni ignorado. Guardó silencio un momento. Tengo un contacto con investigadores federales. Alguien fuera del sistema local. Puedo hablar con él sin usar nombres por ahora. Hazlo, dije. Y necesito otro favor. Ve a mi apartamento.
Hay una carpeta azul en el fondo de mi closet. Tiene documentos importantes. ¿Tu llave de repuesto sigue donde estaba antes? Sí. Con la señora Thompson en el apartamento 5B. Durante los siguientes días, caí en una rutina en la casa de Lucinda. Durante el día, ayudaba con las tareas para mantenerme ocupada. Por la noche, revisaba las pruebas, escribiendo notas, conectando piezas. Ana enviaba mensajes cortos desde un teléfono prepago, actualizándome. Daniel está nervioso. Sigue preguntando por usted. Sara se ve confundida. Discutieron anoche. Está haciendo llamadas extrañas. Mencionó plan B. Cada mensaje apretaba más el miedo en mi pecho. ¿Qué era el plan B? ¿Y cómo estaba reaccionando Sarah a mi desaparición? Parte de mí quería regresar corriendo y enfrentarlos, pero sabía que eso sería peligroso. Si de verdad planeaban matarme, volver sin estar preparada podría ser fatal. Al cuarto día, Mako llamó. Hablé con mi contacto federal. Está interesado, pero necesita más detalles. Y Margaret, fui a tu apartamento. Algo en su voz hizo que se me hundiera el estómago. ¿Qué pasó? Alguien había estado allí. El lugar fue revisado. La carpeta azul, no pude encontrarla. Mi sangre se heló. Esa carpeta tenía los documentos originales. La prueba real. Esa carpeta era mi red de seguridad en caso de que algo me pasara. Ellos van adelante de nosotros, susurré. ¿Hay algo más? Michael dudó antes de continuar. También hay una investigación abierta en tu contra. ¿Qué? ¿Una investigación por qué? Alguien presentó un reporte sobre la librería. Acusaciones de fraude fiscal y lavado de dinero. Es una tontería, pero el proceso ya comenzó. Todo se volvió claro en ese momento. El plan de Daniel era brutal y preciso. Si yo me mostraba, no sería como víctima, sino como criminal. Un escándalo público destruiría mi nombre y les facilitaría tomar todo lo que tenía. ¿Y mi hija?, pregunté. ¿Pudiste comunicarte con ella? Michael suspiró. Lo intenté. No contesta mis llamadas. Fui a su casa, pero seguridad no me dejó entrar. Dijeron que no está recibiendo a nadie. Las cosas se estaban desmoronando más rápido de lo que podía seguir. No solo intentaban borrar mis finanzas, también estaban destruyendo mi reputación. Era una trampa perfecta. Si me quedaba escondida, lo perdía todo. Si aparecía, me arrestarían. Tenemos que movernos más rápido, dije con firmeza. ¿Tu contacto federal puede iniciar algo sin involucrar a la policía local? Tal vez, respondió Mako, pero necesita pruebas sólidas. Tengo grabaciones y fotos de documentos. ¿No es eso suficiente para empezar? Posiblemente. Déjame revisar. Cuando terminé la llamada, noté a Lucinda de pie en la entrada de la cocina, mirándome con preocupación. Es un problema serio, ¿verdad?, preguntó con suavidad mientras se sentaba frente a mí. Asentí, pero no expliqué. Ella cruzó la mesa y tomó mis manos, su piel áspera y marcada por la edad y el trabajo duro. Cuando era joven, dijo en voz baja, mi esposo me golpeaba todos los días. Por cualquier cosa. Pensaba que lo merecía. Pensaba que así era la vida. Hasta que un día, golpeó a nuestro hijo. Ahí entendí que nunca se trató de mí. Se trataba de control. La miré, sorprendida por su repentina sinceridad. A veces, continuó, solo nos damos cuenta de que estamos siendo abusadas cuando vemos a alguien que amamos ser lastimado. Tu hija está en peligro, ¿verdad? Sí, admití. Pero ella no puede verlo.
Él no se lo permite. Así es como trabajan los hombres como ese, dijo Lucinda. Aíslan, confunden, te hacen dudar de ti misma. Y para cuando entiendes, ya estás atrapada. ¿Cómo escapaste?, pregunté en voz baja. Ella sonrió tristemente. Yo no. Él murió. Infarto durante uno de sus ataques de ira. La vida a veces tiene un extraño sentido de justicia. Se levantó y se acomodó el delantal. Pero todavía tienes tiempo. Puedes salvar a tu hija. Y a ti misma. Después de que se fue, me senté sola pensando en sus palabras. Tal vez el problema nunca había estado entre mi hija y yo. Tal vez Daniel había construido ese muro pieza por pieza, alimentándolo con mentiras. Si mi hija repetía esas cosas crueles sobre mí, no era porque las creyera. Era porque él le había enseñado a decirlas. Esa noche, un mensaje de Ana lo cambió todo. Él planea llevársela. Lo escuché hablar de una casa en otro país. Dijo, ¿nunca se volverán a ver? ¿Llevarla a dónde? ¿Y por qué? El pánico inundó mis pensamientos. Si Daniel llevaba a mi hija al extranjero, realmente podría perderla para siempre. Y si ya la había cambiado tanto en 2 años, ¿qué pasaría cuando estuviera completamente sola con él? Ya no podía esperar más. No podía confiar en que el sistema actuara a tiempo. Mi hija estaba en peligro inmediato, aunque ella no lo supiera. Tenía que sacarla de él antes de que fuera demasiado tarde. Llamé a Mako de inmediato. Vamos a cambiar los planes, le dije en cuanto contestó. Ya no vamos a esperar. ¿Qué estás pensando? Una extracción, respondí, sorprendida de mi propia voz firme. Vamos a sacar a mi hija de esa casa. Y tú me vas a ayudar. Los siguientes 2 días los pasamos elaborando un plan que habría sonado una locura en circunstancias normales. Pero nada de mi vida era normal ya. Mako se resistió al principio, pero el plan de Daniel de llevarse a mi hija fuera del país lo convenció. Esto puede salir mal de 100 maneras, me advirtió durante una llamada desde el teléfono prepago que me dio Lucinda. Lo sé, dije. Pero no hacer nada sería peor. Mako contactó a 2 personas en las que confiaba. Una era Víctor, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado en Ohio. La otra era la doctora Lena, una terapeuta especializada en relaciones abusivas. Aceptaron ayudar, más por lealtad a Mako que por creer en mi historia. Eso era suficiente. Necesitaba habilidad, no fe. El plan era simple. Necesitábamos una ventana cuando mi hija estuviera sola sin Daniel. Ana nos diría cuando él se fuera por varias horas. Entonces actuaríamos. ¿Y si se niega a ir contigo?, preguntó Víctor durante nuestra reunión en un diner a la orilla de la carretera. La doctora Lena respondió con calma. En un control psicológico profundo, las víctimas rara vez ven su situación con claridad. Nuestro objetivo es interrumpir ese control el tiempo suficiente para que ella piense por sí misma, aunque sea brevemente. ¿Y si él regresa antes?, pregunté, con el estómago apretado. Yo me encargaré, dijo Víctor en voz baja. Su tono me dijo que hablaba en serio. 3 días después, llegó el mensaje. Hoy vuela a Atlanta. Reunión de negocios. Sale a las 11. Regresa tarde esta noche. Estará sola. Mi corazón se aceleró. Esta era nuestra oportunidad. Nos encontramos en una gasolinera a 10 minutos de la casa. Mako parecía tenso, revisando su reloj. Víctor estaba tranquilo, casi aburrido. La doctora Lena revisaba sus notas. ¿Puede resistirse?, nos recordó la doctora Lena. Podría gritar, acusarlos, entrar en pánico. Eso es normal.
Manténganse calmados. Manténganse seguros. A las 3 de la tarde exactas, Ana confirmó que el avión de Daniel había despegado. Condujimos en silencio. Todos perdidos en sus pensamientos. Intenté imaginar cómo sería ver a mi hija de nuevo después de tanto tiempo. En el vecindario cerrado, Víctor, disfrazado de repartidor con un paquete falso, convenció al guardia de dejarnos entrar. Condujimos lentamente hasta la casa. Ana esperaba en el patio trasero. Está en la sala. Viendo la televisión. No está bien. Apenas sale de su cuarto. ¿Alguna señal de él?, preguntó Víctor. No. Llamó antes para ver cómo estaba. Hace eso cada hora. Entonces tenemos unos 30 minutos, dijo Michael. Entramos por la puerta trasera. La casa estaba en silencio, salvo por la televisión. Pisé la sala. Mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba. Mi hija. Sentada bajo una manta a pesar del calor. Estaba dolorosamente delgada. Su cabello apagado y recogido. Sombras oscuras bajo los ojos. La niña que una vez llenaba cada habitación de risas parecía una sombra de sí misma. Al principio no nos notó. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron. Mamá, susurró. Hola, cariño, dije, conteniendo apenas las lágrimas. Se levantó de repente. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Había miedo en su voz. Miedo real. Necesitamos hablar, dije suavemente. Estoy preocupada por ti. Retrocedió, mirando a los demás. Tienen que irse. Daniel volverá. Tu esposo está fuera de la ciudad, dijo Víctor con calma. No regresará hasta esta noche. Su pánico se profundizó. ¿Cómo lo sabes? ¿Me estás espiando? Llamaré a la policía. Alcanzó su teléfono, pero Ana ya se lo había quitado. La doctora Lena dio un paso adelante con suavidad. Me llamo Lena. Estoy aquí para ayudar. Nadie quiere lastimarte. No necesito ayuda, replicó mi hija automáticamente. Estoy bien. Tú eres el problema. Siempre controlándome. Las palabras dolieron profundamente. Pero sabía que no eran suyas. Me invitaste a cenar, dije con cuidado. El martes pasado. Frunció el ceño. No envié nada. Lo hiciste, dije, mostrándole mi teléfono. Miró la pantalla, confundida. Ese es mi número, pero yo no escribí eso. Fue Daniel, ¿verdad?, pregunté suavemente. Tomó tu teléfono y envió ese mensaje, fingiendo ser tú. Lily abrió la boca para negarlo, luego se detuvo, como si algo de repente hiciera clic en su mente. Él dijo que sería bueno que nos reconciliáramos. Dijo que podía notar que estaba triste por no hablar contigo más. Pero después me dijo que tú cancelaste, que no querías verme. Yo estuve allí, Lily. Llegué a la hora exacta que acordamos. Pero Ana me detuvo antes de entrar porque escuchó a Daniel planeando algo contra mí. Lily se giró lentamente hacia Ana, que asintió sin decir palabra. Es cierto, cariño, dijo Ana con suavidad. Lo escuché hablar sobre hacer que pareciera un accidente. Sobre cómo heredarías todo después de que tu madre cayera por las escaleras. No, susurró Lily, negando con la cabeza. Él no haría eso. Me ama. Me protege. ¿Te protege de qué?, preguntó Lena con calma. ¿Del mundo? ¿De las personas que te aman? Mírate. ¿Eres feliz? ¿Estás sana? ¿O tienes miedo todo el tiempo? Lily comenzó a llorar,
sus hombros temblando bajo el peso de esas preguntas. Cada parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que estaba a salvo. Pero Lena había sido clara. Este momento tenía que ser suyo. Él dice que no me entiendes, sollozó Lily. Que intento controlarla. Que solo él sabe lo que es mejor para mí. ¿Y tú crees eso?, pregunté en voz baja. No sé qué creer ya, admitió, mirándome de repente agotada. Estoy tan cansada. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente cuán profundamente había sido dañada mi hija. No solo en el cuerpo, sino en mente y espíritu. Daniel había destruido lentamente su confianza, su sentido de la realidad, su confianza en el mundo. Y yo no lo había detenido a tiempo. Lily, dijo Lena con suavidad, no tienes que decidir nada ahora mismo. Solo te pedimos que vengas con nosotros unas pocas horas. A un lugar neutral. Lejos de la influencia de Daniel. Él se enfurecerá si me voy, murmuró, con miedo evidente en su voz. Él decide a dónde puedes ir, preguntó Víctor, con tono controlado pero ojos oscuros de ira. Lily dudó, como si escuchara la pregunta por primera vez. Él dice que es por mi seguridad. Que hay personas que quieren hacernos daño. ¿Personas como tu madre?, preguntó Mako, interviniendo por primera vez. Lily me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi duda, no sobre mí, sino sobre las mentiras que le habían contado. Me dijo que estaba celosa. Que querías mantenerme alejada de él porque yo tengo un matrimonio perfecto y tú fracasaste en el tuyo. Respiré despacio, dejando que la punzada pasara. Lily, tu padre y yo nos separamos porque él fue infiel. Lo sabes. Y nunca he querido otra cosa que tu felicidad. Si Daniel realmente te hiciera feliz, te apoyaría sin dudar. Pero no lo hace, ¿verdad? Lena se inclinó suavemente. Estás más aislada, más delgada y más asustada cada día. Las lágrimas de Lily caían libremente ahora. Él dice que estoy gorda. Que nadie me querría si no me cuido. Que debería estar agradecida de que él me soporte. Mi corazón se rompió. Mi hija segura y radiante reducida a dudar de su propio valor. Lily, dijo Ana suavemente, acercándose. Daniel no es quien tú crees que es. Te está manipulando, igual que manipuló los documentos de tu madre. ¿Qué documentos?, preguntó Lily, confundida. Mako abrió su maletín y sacó copias de los papeles falsificados que Ana había fotografiado. Estos. Tu firma. Y la de tu madre, también falsificada. Parte de un plan para tomar control de las propiedades, las inversiones, todo. Lily miró las páginas, la confusión convirtiéndose en shock. Esto es mi firma. Pero nunca firmé estos. Y esta es mía, añadí. En papeles que nunca había visto. De repente, sonó el teléfono de la casa, haciéndonos a todos sobresaltarnos. El reloj en la pared marcaba la 1:30 de la tarde, la hora habitual de registro de Daniel. Es él, susurró Lily, el pánico regresando. Contesta, instruyó Lena con calma. Actúa normal. Dile que todo está bien. Lily dudó, mirándonos a todos, dividida. Luego, con manos temblorosas, levantó el teléfono. Hola, amor. Sí, estoy en casa. No, nada ha cambiado. Sí, sigo el plan de comidas. No hay visitas. Hizo una pausa, sus ojos se abrieron. No, no estoy ocultando nada. Sí, estoy sola. Solo Ana está aquí. Otra pausa, más larga esta vez. Daniel, no estoy mintiendo. Por favor, no hables así.
No, no estoy llorando. El miedo en su voz era inconfundible. Daniel percibió que algo estaba mal. Tenemos que irnos, murmuró Víctor. Lily, susurré, por favor ven con nosotros. Me miró, el teléfono todavía en la mano, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Luego, en un momento que me llenó de esperanza, habló al auricular. Daniel, tengo que irme. No me siento bien. Colgó, ignorando el teléfono que volvió a sonar de inmediato. Llamará a seguridad, dijo rápidamente, tomando su bolso. Tenemos que irnos antes de que cierre las puertas. No hubo tiempo para celebrar. Salimos de la misma manera que entramos. Víctor fue por el auto mientras esperábamos, tensos, escuchando cualquier sonido. Él me va a encontrar, susurró Lily, abrazándose. Siempre lo hace. No esta vez, dije, finalmente colocando una mano sobre su brazo. Esta vez estoy aquí. Y no dejaré que te haga daño de nuevo. Cuando llegó el auto, subimos rápidamente. Víctor condujo rápido pero con cuidado. En el espejo, vi al guardia de seguridad salir de su cabina, escaneando el área, ya buscándola. Estábamos en la autopista cuando sonó el teléfono de Ana. Ella contestó, pálida. Daniel. No, no sé dónde está. Salí a comprar. Colgó, temblando. Está furioso. Está reservando el primer vuelo de regreso. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Mako. 2, tal vez 3 horas. No era mucho, pero tendría que bastar. Miré a Lily a mi lado, aliviada, aterrorizada, frágil. Ella había dado el paso más difícil. Pero esto era solo el comienzo. ¿A dónde vamos?, preguntó suavemente. A un lugar seguro, dije, tomándole la mano. Un lugar donde él no pueda alcanzarte. El lugar seguro era una pequeña granja propiedad de la familia de Víctor, a unas 60 millas de la ciudad. Lo suficientemente aislada para privacidad, lo suficientemente cerca para ayuda si era necesario. Lily permaneció en silencio la mayor parte del camino. Seguía mirando el teléfono que Ana le había devuelto, viendo acumularse las llamadas perdidas. Cada timbre la hacía estremecerse. Podemos apagarlo, sugirió Lena suavemente. No necesitas escuchar su voz. Después de un momento, Lily se lo entregó. Lena lo apagó y lo guardó en su bolso. Cuando llegamos, el crepúsculo ya se había asentado. El cielo era de un púrpura profundo, apareciendo las primeras estrellas. Vamos adentro, dijo Víctor. La casa estaba limpia pero olía a cerrada. Víctor revisó cada habitación. Mako fue a preparar café. Lena se sentó con Lily, hablándole suavemente para calmarla. Me quedé allí, mirando a mi hija, sin poder creer que realmente estuviera aquí. Ustedes dos deberían hablar, dijo Lena, apartándose. Me senté junto a Lily, dejando espacio entre nosotras. Ella se sentó encogida, con las manos retorciéndose en su regazo. ¿Cómo te sientes?, pregunté suavemente. Se encogió de hombros, un gesto tan familiar que dolía. Confundida. Asustada. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Estás aquí porque una parte de ti sabe que algo anda mal, dije con suavidad. Me miró, ira, miedo y confusión mezclándose en sus ojos. Siempre has odiado a Daniel. No, Lily. Empecé a tenerle miedo cuando vi cómo te estaba cambiando. Aislándote de todos los que te aman. Él me protege, dijo automáticamente, pero su voz carecía de certeza. ¿De qué? ¿De quién? ¿De tu madre que solo quiere tu felicidad? ¿De amigos que no has visto en un año?
¿De la vida que abandonaste por él? No respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lily, continué suavemente, mírate. Estás tan delgada que apenas te reconocí. Estás temblando por una llamada de tu propio esposo. Vives aislada, sin amigos, sin familia. ¿Eso es protección, o es una jaula? Una lágrima se deslizó por su mejilla. Él dice que es por mi bien. Que confío demasiado. Que la gente quiere aprovecharse de mí. ¿Y quién te aprovechó, cariño?, pregunté suavemente. ¿Los amigos que te llamaban todos los días hasta que dejaste de contestar? ¿Yo, que llamaba durante meses y no recibía respuesta? ¿O el hombre que controla lo que comes, a dónde vas y con quién puedes hablar? Se cubrió el rostro y lloró sin hacer ruido. Cada instinto en mí quería abrazarla, pero sabía que tenía que dejarla llegar a este momento por sí misma. Necesitaba descubrir la verdad por su cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz?, pregunté después de una pausa. Levantó la cabeza, pensando. No sé. Antes de que todo se complicara tanto. Antes de que él empezara a alejarte. Antes de que te hiciera dudar de ti misma y de todos a tu alrededor. Asintió lentamente, como admitiendo algo que había estado evitando. Al principio era diferente. Era atento. Cariñoso. Me hacía sentir especial. Así es como empieza, dijo Daniel, regresando a la sala con una bandeja de café. Te hacen sentir que eres el centro de su mundo. Luego, poco a poco, te aíslan hasta que dependes de ellos para todo. Ella lo miró, curiosa. ¿Cómo lo sabes? Él puso la bandeja y se sentó frente a nosotras. Mi hermana pasó por algo así. Nos tomó años ver lo que estaba pasando. Para cuando la sacamos, apenas se parecía a quien solía ser. ¿Y cómo está ahora?, preguntó Maya, con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Mejor? No completamente curada. No creo que alguien se recupere completamente de ese tipo de daño. Pero está viviendo de nuevo. Tiene amigos. Un trabajo. Se ríe. Pequeñas cosas que antes parecían imposibles. La palabra daño hizo que Maya se tensara. Él nunca me golpeó, susurró. El abuso no es solo físico, dijo Lena suavemente, sentándose con nosotras. Control. Manipulación. Aislamiento. Hacer que dudes de ti misma. Todas esas son formas de abuso. ¿Hacer que dude de mí misma?, repitió Maya. Es cuando alguien distorsiona la realidad, explicó Lena. Cuando insisten en que las cosas no ocurrieron, o que las imaginaste. Cuando las preocupaciones reales se convierten en paranoia. Maya se quedó en silencio. Casi podía ver los recuerdos reorganizándose en su mente. Él hace eso, admitió suavemente. Cuando me preocupo por algo, dice que soy dramática. Cuando recuerdo cosas que dijo o hizo, jura que nunca sucedieron. Y cuando alguien como tu madre intenta advertirte, continuó Lena, él te convence de que actúan por celos o malas intenciones. Maya me miró, entendiendo formándose lentamente. Dijo que eras controladora. ¿Qué querías que fracasara para que te necesitara? Solo quería que fueras feliz, dije, con la voz quebrada. Y te vi desvanecerte justo frente a mí. Sonó el teléfono de Víctor, rompiendo el momento. Contestó, con el rostro endurecido. Está en la casa de Clara, dijo tras colgar. Un contacto en la fuerza me alertó. Daniel rastreó una llamada hecha desde allí. Está furioso, amenazando a todos. Se me cayó el estómago. ¿Clara está bien? Sí. No estaba en casa.
pero está interrogando vecinos, mostrando fotos de ti y Maya. Alguien mencionará haberte visto salir juntas. Maya se puso aún más pálida. Nos va a encontrar. No, no lo hará, dijo Víctor con firmeza. Nadie sabe de este lugar excepto personas de confianza. Y estamos preparados si intenta algo. ¿Preparados cómo?, pregunté. Víctor se abrió la chaqueta, mostrando una pistola. Soy exoficial de la ley. Tengo permiso legal. Y no dudaré si alguien aquí es amenazado. La vista me puso incómoda, pero también aliviada. Daniel no estaba fingiendo. Era peligroso. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel. Está claramente dispuesto a hacer cualquier cosa. Tomamos todo lo que tenemos y vamos a las autoridades federales a primera hora de la mañana, dije. Cuanto más esperemos, peor será. De acuerdo, dijo Víctor. Conozco a alguien que puede asegurarse de que nos escuchen las personas adecuadas. Me volví hacia Maya. ¿Estás dispuesta a hablar contra él? ¿A decirles lo que te ha hecho a ti, a nosotras? Ella dudó, el miedo todavía presente. Luego asintió. Sí. Estoy cansada de vivir así. Cansada de tener miedo. Esas palabras me llenaron de esperanza. Estaba encontrando su voz de nuevo. Entonces está decidido, dijo Daniel. Vamos en la mañana. Esta noche descansamos. Víctor organizó un horario de vigilancia. Él y Daniel se turnarían para mantenerse alertas. Lena preparó un sedante ligero para Maya, que estaba completamente agotada. La llevé a un dormitorio. Se acostó sin cambiarse. Me senté a su lado, observando su rostro. Mamá, murmuró, medio dormida. Lo siento. Por creerle. Por no confiar en ti. Le acaricié el cabello. No fue tu culpa. Personas como él son expertas en manipulación. Debería haberlo sabido, susurró. SHH, descansa ahora. Hablaremos mañana. Apretó mi mano débilmente. No me dejes. Nunca más, prometí. Me quedé hasta que se durmió profundamente. Mirándola, renové mi promesa. Nadie volvería a hacerle daño jamás. Me uní a los demás en silencio. Está dormida, dije. Lo necesita, respondió Lena. Vivir con miedo constante es agotador. Acepté un café. ¿Qué pasa mañana? Si todo sale bien, dijo Víctor, Daniel será interrogado. Con la evidencia, probablemente podamos obtener una orden de restricción. ¿Y si eso falla? Plan B, dijo Daniel. Tengo contactos en otros lugares. Puedes desaparecer si es necesario. Yo haría cualquier cosa para protegerla. Con el tiempo, el agotamiento me venció. Lena se aseguró de que yo también descansara. Fuiste valiente hoy, dijo ella. Es mi hija. Me dormí pensando en Maya, en quién era y en quién podría volver a ser. Desperté con el sonido de vidrios rompiéndose. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Voces resonaban. Una era la de Víctor. La otra me heló la sangre. ¿Dónde están?, exigió la voz de Daniel. Te dije que no lo sé, respondió Víctor con calma. No me mientas. Sé que ella se llevó a mi esposa. Sé que están aquí. Me quedé escondida en el pasillo. Víctor bloqueó su camino, con la mano cerca de su arma. Estás allanando propiedad privada, dijo Víctor con calma. Vete ahora. Daniel rió. Frío. Cruel. ¿La policía? ¿De verdad crees que tomarán tu palabra por encima de la mía,
se burló Julian. Tengo amigos en la fuerza. Ya saben que mi esposa tiene problemas emocionales. Que su madre se aprovecha de eso para ponerla en mi contra. Mi corazón latía con fuerza. Lo había preparado con anticipación, creando una historia donde nosotros éramos los villanos. Así era como operaba. Siempre adelante. Siempre en control de la historia. No estoy aquí solo, continuó Julian, dando un paso más cerca de Víctor. Tengo gente afuera. Si no me traes a Lila ahora mismo, esto se va a poner muy feo. Vi la mano de Víctor moverse hacia su arma. Te lo digo por última vez, dijo con firmeza. Sal de esta casa. Ahora. El tiempo pareció detenerse. Sabía que estábamos a segundos del desastre. Si Julian avanzaba, Víctor sacaría su arma. Si eso pasaba, Julian reaccionaría. Alguien podría resultar herido. O peor. Entonces escuché una puerta abrirse detrás de mí. Me volví y vi a mi hija entrando al pasillo, el rostro pálido, los ojos abiertos de miedo. Es él, susurró. Nos encontró. Antes de que pudiera detenerla, Lila pasó a mi lado y entró en la sala. Evan, llamó, con la voz temblorosa. Ambos hombres se volvieron. Víctor parecía alarmado. El rostro de Evan mostraba triunfo mezclado con una ira apenas contenida. Cariño, dijo Evan suavemente, su voz de repente cálida mientras sus ojos seguían fríos. Estaba tan preocupado por ti. Vámonos a casa, ¿sí? Extendió la mano. Lila no la tomó. Se quedó allí temblando, pero no se movió. No, dijo en voz baja. El rostro de Evan se endureció. ¿Qué dijiste? Dije que no, repitió, ahora más fuerte. No voy a volver contigo. Di un paso al frente y me puse a su lado. Daniel y Lena aparecieron desde las otras habitaciones, atraídos por el ruido. Escuchaste a mi hija, dije, mirándolo fijamente. Ella no va a ir a ningún lado contigo. Los ojos de Evan pasaron de Lila a mí y luego a los demás. Por un momento, pensé que atacaría. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Está bien, dijo, dando un paso atrás. Si así es como quieren hacer esto. Sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. Están aquí. Todos. Antes de que pudiéramos reaccionar, luces brillantes inundaron las ventanas. Varios autos. Como te dije, dijo Evan con calma. No vine solo. Víctor corrió a la ventana y miró por la cortina. Maldita sea. Al menos 3 autos. Uno es una patrulla policial. Se me cayó el estómago. ¿Cómo nos había encontrado tan rápido? ¿Cómo ya había involucrado a la policía en esto? ¿Ves?, dijo Evan a Lila. Todos saben que tu madre te secuestró. Saben que te está manipulando para mantenerte lejos de mí. Están aquí para llevarte a casa. Lila lo miró, miedo en los ojos, pero algo más también. Fortaleza. No, dijo con firmeza. No voy a ir contigo. Nunca más. La sonrisa de Evan desapareció, reemplazada por pura rabia. No te toca decidir, Sofía. Eres mi esposa. Haces lo que yo digo. Siempre lo has hecho. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Policía. Abran. Daniel me miró en pánico. ¿Qué hacemos? Tenemos pruebas, dijo Lena rápidamente. Grabaciones. Documentos. No hemos hecho nada malo. Pero nos escucharán, susurré. Víctor hizo una llamada rápida. Abrimos la puerta. Si resistimos, solo lo hará peor.
La abrió. Dos oficiales uniformados entraron, seguidos por un hombre de traje que parecía un detective. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el detective. Evan interpretó de inmediato al esposo preocupado. Detective Harris, mi esposa desapareció ayer. Su madre la convenció de huir. Solo estoy tratando de traerla a casa. El detective miró a Lila. Señora, ¿está aquí por voluntad propia? Ella no está bien, interrumpió Evan. Tiene problemas emocionales. Está confundida. La ira me recorrió. Eso es mentira, grité. Él la ha estado controlando y abusando de ella durante años. El detective pareció dudoso. Señora, tenemos un reporte de que usted pudo haberse llevado a su hija contra su voluntad. Eso es ridículo, dijo Daniel. Tenemos pruebas. Documentos falsificados. Grabaciones. Testigos. Evan se rió. Claro que dirían eso. Son sus amigos. La habitación se llenó de voces. Los oficiales intercambiaron miradas inciertas. Entonces Lila dio un paso al frente. Quiero presentar una denuncia, dijo con claridad. La habitación quedó en silencio. ¿Una denuncia por qué?, preguntó el detective. Abuso emocional y psicológico, dijo. Falsificación. Fraude. Y planes para hacerle daño a mi madre. Evan siseó, estás loca. Tengo pruebas, continuó con calma. Sacó una grabadora de su bolso. Estas son grabaciones de mi esposo planeando falsificar firmas para robar propiedades. Y grabaciones de él hablando de hacer que la muerte de mi madre parezca un accidente. El detective tomó el dispositivo, con el rostro serio. Esto es muy grave. ¿Estás segura? Sí. Luego se subió la manga. Moretones cubrían sus brazos. Marcas de dedos. Claras e innegables. Y esto es lo que pasa cuando lo desobedezco. Me sentí enferma. ¿Cómo no había visto esto? Pero él lo había ocultado bien. Nos había mantenido separados. El detective se volvió hacia Evan. Señor, necesitamos ir a la estación. Esto es una locura, gritó Evan, lanzándose hacia adelante. Está mintiendo. Los oficiales lo sujetaron antes de que llegara a ella. No lo entienden. Gritó mientras lo sacaban. Ella es mía. Lila observó, una lágrima deslizándose por su rostro. Cuando la puerta se cerró, se derrumbó en mis brazos. Se acabó, susurré. Estás a salvo. Pero sabía que no había terminado de verdad. Solo era el comienzo. Evan fue liberado bajo fianza, como era de esperarse, pero siguió una orden de restricción. La violó 3 veces y fue encarcelado mientras la investigación continuaba. Lila y yo nos mudamos a una ciudad tranquila en el estado de Washington donde nadie nos conocía. Empezar de nuevo fue difícil, pero necesario. Algunas noches dudaba de sí misma. Y si él tenía razón, susurró una vez. Viviste 25 años sin él, le recordé. Eras fuerte. No recuerdo a esa chica, dijo. Yo sí. Y te ayudaré a encontrarla. La terapia ayudó. Poco a poco, la verdad salió a la luz. El control. Las mentiras. El aislamiento. Le creí, lloró un día. Los manipuladores son expertos en torcer la realidad, dije, repitiendo lo que habíamos aprendido juntas. Encuentran pequeñas inseguridades y las explotan, convirtiéndolas en muros que te separan de las personas que te aman. Benjamin se encargó del proceso legal. La investigación reveló mucho más de lo que esperábamos.
Julian no solo había falsificado firmas en documentos, había creado un plan elaborado para transferir no solo las propiedades y acciones de Emily, sino también las mías, a cuentas en el extranjero. Salieron a la luz pruebas de otros delitos financieros que involucraban a socios que había manipulado a lo largo de los años. Es un depredador en serie, explicó Benjamin, mostrándonos los informes. No fueron las primeras víctimas, pero espero que sean las últimas. Cuando el caso finalmente llegó a juicio, 6 meses después de aquella noche en la granja, Emily estaba lo suficientemente fuerte para testificar. La observé en el estrado, contando su historia con una claridad y firmeza que me sacaron lágrimas de los ojos. Ya no era la mujer frágil y asustada que habíamos rescatado. Julian fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude, falsificación, abuso psicológico e intento de gran robo. Su sentencia, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8. Al salir del juzgado ese día, Emily respiró hondo, mirando el cielo azul sobre nosotras. Es extraño, dijo. Todavía lo amo de alguna manera torcida. Es como si una parte de mí aún quisiera creer que todo lo que vivimos fue real, que a él realmente le importaba. Lo que sentiste por él fue real, respondí. El problema es que lo que él sentía por ti no era amor. Era posesión. Y hay una enorme diferencia entre las dos. Ella asintió lentamente. Voy a necesitar tiempo para desaprender todo lo que me enseñó, para volver a confiar en otros y en mí misma. Tienes todo el tiempo del mundo, cariño. Y no estás sola en este camino. Han pasado 5 años desde aquella noche en la granja, 5 años de sanación, de reconstrucción, de redescubrimiento. Emily terminó su maestría y ahora trabaja en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica en Nueva Orleans. Yo sigo administrando la librería, que se ha convertido no solo en un negocio, sino en un espacio para la comunidad y la concientización. Julian está cumpliendo su condena, sin derecho a contactarnos. Algunas cicatrices nunca desaparecen por completo. Hay momentos en que Emily se estremece ante un ruido repentino, o cuando su mirada se pierde al recordarle algo de aquellos años. Hay noches en que todavía tengo pesadillas sobre lo que podría haber pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. Pero también hay momentos de pura alegría, de libertad, de paz. Como hoy, una tarde de domingo, recibiendo amigos para una barbacoa en el patio trasero de nuestra pequeña casa adosada. Emily está sonriendo, charlando animadamente con un grupo, su confianza restaurada, su belleza interior visible una vez más. Maria también está aquí, ahora trabajando con nosotros en la librería. Ella y Emily desarrollaron una fuerte amistad, unidas por su experiencia compartida. Benjamin, Marcus y Sarah se han convertido en parte de nuestra familia elegida. Mientras observo esta escena, mi hija feliz, rodeada de personas que realmente se preocupan por ella, siento una profunda gratitud, no solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo. Vivir de verdad. Emily me ve observando y sonríe. Esa sonrisa que ilumina sus ojos y calienta mi corazón. Se disculpa con sus amigos y viene, sentándose a mi lado en el banco del jardín. ¿En qué estás pensando?, pregunta, apoyando la cabeza en mi hombro, igual que cuando era pequeña. En lo extraña que es la vida, respondo. En cómo a veces tenemos que pasar por el infierno para encontrar el camino de regreso a casa. Ella asiente, entendiendo perfectamente. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, dice después de un momento de silencio. ¿Qué, cariño? Que el amor verdadero no encarcela. No controla. No disminuye. El amor verdadero libera. Fortalece. Te hace crecer. Aprieta mi mano. Como tu amor por mí. Lágrimas silenciosas corren por mi rostro. Hace 5 años,
Estaba desesperada, sentada en mi auto, observando a mi hija a través de una ventana, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Hoy, ella está aquí a mi lado, libre de las cadenas invisibles que la retenían. Y yo estoy aquí presenciando el milagro de su recuperación, sabiendo que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo cuando llega el amanecer. Mamá, dice Emily, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, cariño. Gracias, por nunca rendirte conmigo. Beso su frente con suavidad. Eso es lo que hacen las mamás, cariño. Nunca se rinden. Mientras el sol se pone, proyectando tonos dorados sobre nuestro pequeño patio trasero y sobre las personas que amamos, sé que por fin estamos en casa. No en un lugar físico, sino en ese espacio seguro que hemos creado para nosotras, donde el amor es genuino, el respeto es mutuo y la libertad se valora por encima de todo.